Hola profesor, ¿cómo está? Reciba un caluroso saludo donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, espero que se encuentre de lo mejor. Y bueno, vamos a darle a lo que nos truje, que vendría siendo el análisis tal vez un poco general acerca de la lectura número decimocuarta, o la lectura número 14, que habla acerca de la psicología de los grupos. Y bueno, pues entrando un poquito en materia, pues vendría siendo que la lectura expone de manera muy académica, de manera muy, con una vasta gama de investigaciones acerca de los grupos. Y bueno, pues uno no puede, bueno, en lo que a mí concierne, pues es difícil que yo pueda como separar y diferenciar lo que uno va o lo que yo voy leyendo dentro del artículo o dentro del capítulo y no poderlo asociar con el grupo de la maestría en el cual me estoy desarrollando actualmente. Este, y pues bueno, prácticamente la estructura es la manera en que el grupo se organiza, se coordina, eh, los elementos que lo integran van engranando y bueno, esa vendría siendo la estructura. Sin embargo, para poder conseguir esa estructura, el grupo necesita de ciertas cosas que vendría, o de ciertos rubros de diferentes ámbitos, que vendría siendo las normas, que vendría siendo el estatus y que vendría siendo los roles dentro del grupo. Pues obviamente los grupos se dan a raíz de la interacción de los individuos y pues como lo había comentado en el comentario pasado, pues a final de cuentas la interacción pues es ineludible en el ser humano y para que se dé una correcta interrelación entre las partes que integran un grupo pues obviamente se necesitan de estas tres cosas: normas, roles y, y estatus. Y bueno, pues la lectura, primero que nada, nos dice un poquito que en la estructura, en la, en la composición de los grupos, pues obviamente existe como esta autorregulación de los mismos, en los cuales se va a sí mismo el grupo moderando, normativizando, y es por medio generalmente de estas tres áreas que estoy mencionando. La primera vendría siendo el estatus, que a final de cuentas el estatus, lo que yo pude aprender así a bote pronto, yo le confieso que quise hacer este video este, sin tanto análisis. Realmente hubo una lectura férrea del artículo y aparte algunos apuntes, pero a final de cuentas es importante analizar la estructura de los grupos, porque es un modelo, es un patrón de las relaciones interpersonales, ¿no? Y a final de cuentas pues es muy importante su estudio. ¿En qué sentido? El estatus es de alguna u otra manera concedida por los grupos al individuo, ¿no? A la singularidad de la persona. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera hay expectativas que tienen las personas acerca de esos individuos, de esos componentes del grupo. Y ese estatus es, de alguna u otra manera, es el lugar que tiene una persona dentro del grupo. Es el grado de importancia que tiene la persona en el grupo, y que paradójicamente no es algo que la persona vaya buscando como tal. Se puede buscar, pero a final de cuentas es el grupo el que se lo otorga ese estatus. Y me llama mucho la atención cómo ese estatus es brindado muchas veces por por cuestiones, perdón, inclusive por cuestiones físicas, por apariencias de altura o corpulencia, algunas facciones o algunos rasgos distintivos que la cultura considera como atractivos, y a final de cuentas estos estatus se van marcando eh, por interpretaciones o percepciones propiamente externas de los demás participantes del grupo,
y que van otorgando a las personas, ¿no? Por ahí podríamos meter a los líderes, ¿no? Dentro de esta gama. Y bueno, otro de los aspectos importantes que hay que considerar en la cuestión del estatus, pues sería precisamente como aquellas personas que sienten de alguna u otra manera ese compromiso hacia dentro del grupo, de alguna u otra manera van adquiriendo un mayor estatus, quien cumple cabalmente con las responsabilidades que el grupo le asigna a la persona, pues va de alguna u otra manera elevando su estatus, su importancia dentro del grupo, como los rebeldes. Esto se va a asemejar un poquito a la hora de hablar de las normas y los roles. Sin embargo, es que las tres cosas tienen que ver una con otra, ¿no? Y bueno, simplemente es el grado de importancia que van obteniendo las personas dentro de los grupos y cómo ese estatus te va dando el derecho a hablar, a no hablar, a opinar, a no opinar, a poder equivocarse y no ser reprendido por el grupo. De alguna u otra manera, aquellas personas que tienen una mayor distinción en ellos, pues obviamente tienen un margen mucho más pequeño para poder equivocarse, para poder experimentar, y el grupo de alguna u otra manera se lo hace saber, ¿no? Se lo hace sentir, a veces un poquito agresivamente, pero bueno, eso por el lado del estatus. Por el lado de los roles, también de alguna u otra manera también son impuestos por las personas dentro del grupo. Sin embargo, esto es más que nada un comportamiento. El estatus es como el grado de importancia y el rol es el comportamiento, la actitud que tiene la persona dentro del grupo. Es decir, por ahí se manejaba algo muy interesante y me llamó mucho la atención cómo el rol viene... bueno, el rol, para no perder tiempo en buscarla, vendría siendo como una palabra compuesta de una palabra en latín que significa como un rollo que venía envuelto como en un artefacto de madera, en el cual se leía el guión en tiempos antaños por parte de un actor arriba de un escenario, ¿no? Entonces podría ser como que los diálogos o el guión que desarrolla una persona dentro de un escenario que vendría siendo en este caso el grupo. Por ahí se menciona o se hace referenciar que los roles son como falsos, pues. O sea, como algo que tal vez inclusive la persona no buscaba, pero debido a todo este antecedente que mencionamos en el estatus, por sus apariencias físicas, por su comportamiento primario a la hora de la conjunción del grupo, pues en base, por ahí se menciona en la lectura, que en base a las necesidades del grupo, ven proyectado en la persona ciertas expectativas y en base a sus necesidades, los roles, ¿no? Los guiones que va a desempeñar la persona, que muchas veces son roles que la persona no va a querer, que muchas veces ni siquiera va a dar el kilo para poder satisfacerlos, que hay veces que los roles son ambiguos porque como que determinan un papel y otro. Es como un actor intentando interpretar dos papeles en el primer ensayo, ¿no? Entonces como que vendría siendo un poquito ambiguo a veces. Muchas veces las capacidades de la persona no son óptimas o no son lo suficientes para cumplir el rol que se tiene como expectante, ¿no? Entonces prácticamente vendría siendo ese comportamiento que muchas veces tiene satisfecho a la persona, pero muchas veces la persona no sabe ni qué hacer con ese rol. Y pues bueno,
prácticamente podríamos ahora englobar en esas dos circunstancias, ¿no? La primera vendría siendo el estatus. El estatus es ese grado de importancia que las personas le dan al líder o a los líderes, e inclusive a las clases bajas, porque vienen jerarquizando, ¿no? El estatus es de mayor a menor o de menor a mayor. El rol es el papel o el guión que juega una persona dentro del grupo, que podría ser ambiguo, podría ser no satisfactorio para las personas que están, o puede ser muy satisfactorio para las personas que componen el grupo. Y ahora vamos un poquito acerca de las normas, ¿no? Habla acerca de cómo las normas van dándole forma, van dándole de alguna u otra manera como cierta, como menciona la palabra, predecibilidad al comportamiento. Van regulándolo, van controlándolo, van estableciendo límites, las normas, y esto va adecuando al grupo, ¿no? Por ahí, pues bueno, como con los tres rubros menciona muchísimos ejemplos de normas, pero a mí lo que más me llama la atención es cómo muchas veces las normas pueden ser impuestas, ¿no? Desde afuera, y cómo las personas lo van asimilando. Me llamó mucho la atención cómo hay ciertas normas que yo pensaba por ejemplo, yo pensaba que las normas que una familia le enseña a sus hijos, pues son como determinantes a la hora de que la persona interactúe en, en su diario, en su cotidiano vivir. Y por ahí el autor o los autores mencionan un ejemplo de un colegio privado, de una universidad privada, y de cómo las tradiciones o los reglamentos o las normas familiares son puestas a un lado para poder satisfacer las peticiones o las normas sociales. Eso me preocuparía un poco como padre controlador de algunos hijos en el futuro, si Dios me da bendición. Pero bueno, no pude encontrar así rápido el nombre del colegio, pero a final de cuentas era una universidad que estaba situada en una localidad muy liberal, y cómo se vienen las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, y los hijos que iban, o los jóvenes que iban a votar para esa elección, venían de familias conservadoras. Sin embargo, llegan a un estado y a una universidad con tradiciones y normas liberales, y resulta que el 20%, ¿no? O sí, personas que llevan ahí meses, ¿no? Jóvenes que llevan meses, resulta que sí votan por el lado conservador, arriba del 60%, pero son jóvenes que nada más tienen meses. Menos del 20%, que ya eran jóvenes que tienen 3 a 4 años, votan por el candidato liberal. Entonces es como las normas van de alguna u otra manera imponiéndose en la mentalidad del individuo, de la singularidad de la persona. Y eso es importante, porque de alguna u otra manera es como el factor clima, el factor entorno va afectando, ya sea positivo o negativamente, la conducta o los comportamientos de una persona dentro de su sociedad, sea pequeña o una macro sociedad. Y bueno, vemos cómo por ejemplo en la última parte de la cuestión de las normas habla acerca de cómo hay cierta, menciona como un adjetivo de aquella persona que no gusta de seguir esta cultura del grupo, ¿no? O estas normas, esta normatividad que ha dado el grupo a sí mismo, ¿no? Entonces de repente es como el efecto de la oveja negra, ¿no? Pero tiene otra palabra, como el desertor o una cuestión así. Pues es como el grupo va reaccionando agresivamente cuando no se adhiere a las normas, que esto tiene que ver mucho con el prestigio que le pueda dar
el grupo a la persona, eso tiene que ver mucho para que la persona tenga como esa cierta fidelidad y compromiso con el grupo. Si la persona no percibe que ese grupo le da cierta importancia, cierto estatus externamente, es mucho más fácil que la fidelidad de ese grupo decrezca. Si no se siente identificado, si por ahí menciona la lectura, si permanece en el anonimato, es muy probable que este sentido de pertenencia vaya difuminándose y la persona termine por abandonar el grupo. Si es que el grupo le da cierto prestigio socialmente o externamente, la persona es mucho más fácil que tome ese compromiso o adquiera ese compromiso con el grupo, y que asista, que participe, que se involucre. Y bueno, son las 11:58 de la noche. Disculpe por el bostezo. Pero bueno, hablamos acerca de esta cuestión, ¿no? Y bueno, por ahí de repente puede haber cierta renuencia ante, imagínense una persona que tiene como muy bajo compromiso con el grupo porque se percibe que no hay como cierto beneficio que le brinde el grupo, aparte no se identifica con él, pues obviamente es mucho más fácil que deserte, ¿no? A diferencia, repito, de una persona que siente que la importancia, su importancia le eleva o su estatus externo lo eleva, se identifica con el grupo, no vive en el anonimato, pues obviamente es una persona que va a intentar que el grupo subsista, ¿no? que logre sus objetivos, que se articule de manera correcta o sana, funcional, que vaya cumpliendo metas, ¿no? Y que a final de cuentas logre una cohesión que perdure. Por último habla acerca de la cultura grupal y eso también me parece muy interesante. La cultura de grupos, pues, ¿qué es la cultura? Dice, la cultura de estos grupos de repente se puede venir abajo debido en función de factores como la edad del grupo, la homogeneidad y la estabilidad de su composición y cohesión del grupo. ¿Qué es la cultura grupal? Es un sistema de normas que gobiernan los significados en los grupos. La cultura de los grupos también se compone de costumbres que sirven para comunicar, como para validar ese conocimiento. Bueno, la cultura del grupo es algo que se va haciendo, es algo que también se va integrando por las normas externas, es algo que se va inclusive haciendo por medio de las enseñanzas o aprendizajes que obtuvieron a raíz de conflictos. Y bueno, pues me llama mucho la atención como esta dinámica. Yo pensaba a final de cuentas que el comportamiento pues sí es obviamente responsabilidad de la persona ante el grupo, pero como el grupo también influye mucho en el desarrollo de cada uno de los individuos para con dentro del grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante. Veo como de alguna u otra manera en la maestría nos hemos ido afectando mutuamente, cómo nos hemos ido motivando, cómo nos hemos ido desmotivando para ciertas cosas. Por ahí habla que las normas tienen que ser desveladas o develadas, deben detectarse, deben consensarse. A mí me gustaría ver como poco a poco, yo me imagino que es un proceso, me gustaría ver cómo las normas que se establecieron dentro del grupo de la maestría se van respetando. Es cierto que inclusive yo he sido como parte de romper las reglas, yo no creo que en un gran sentido, en un gran nivel, pero me gustaría ver cómo se van como adecuando la teoría a la práctica y cómo ir embonando las partes para su buen funcionamiento. Elaborar una cultura grupal sana que exprese o que refleje el estilo de relaciones interpersonales que cada uno de nosotros tiene en su diario vivir. Y bueno, eso a final de cuentas lo vamos a expresar o se va a ir materializando en la dinámica en los grupos de la maestría.
Pero bueno, pues profesor, espero haya sido de su agrado este pequeño análisis acerca de las normas, del rol y de los estatus. Este, y bueno, pase buenos días, buenas noches, recibo un caluroso abrazo.